Miércoles 13 de enero del 2021. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos en el área de estudios sociales, para lo cual hablaremos sobre el tema de la fuerza pública. Y tenemos el objetivo de discutir el accionar de la fuerza pública mediante imágenes y artículos de la Constitución para identificar sus funciones, límites y características. La destreza de la clase es reconocer y discutir la razón de ser de las funciones, los límites y las características de la fuerza pública. ¿Qué es la fuerza pública? Primero vamos a conocer lo que es la fuerza pública. La fuerza pública es el conjunto de personas o un cuerpo armado, permanente y de naturaleza civil encargado de la seguridad y del ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes. El poder del Estado es el único que tiene el monopolio de la coacción física legítima para hacerse obedecer, lo cual significa que solamente él está en actitud de acudir a la amenaza o al uso de la fuerza a fin de dar eficacia a su disposición. El instrumento más importante para lograr este objetivo es la fuerza pública, que se encuentra integrada por un cuerpo de hombres armados a quienes la sociedad entrega la misión de respaldar los mandatos de la ley y las órdenes de la autoridad y salvaguardar a la vez el orden público. El derecho constitucional se denomina fuerza pública a los contingentes armados que el Estado organiza, bajo mandos jerarquizados y una severa disciplina para promover los fines de seguridad externa e interna. Por lo general, la fuerza pública se divide en dos grandes cuerpos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el caso de nuestro país, Ecuador. Bien, vamos a analizar sus funciones. En el caso de la función de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas pues está conformada por el Ejército, por la Armada y por la Fuerza Aérea, que son organismos pues encargados de velar por la defensa de nuestro país. Estos organismos pues están encargados de mantener el orden de la nación. Y entre sus funciones prioritarias se encuentran las de la demanda constitucional de la ANI, tales como la de velar por la defensa del territorio, velar por la soberanía de nuestro país y también por la soberanía de la independencia, así como también velar por el mantenimiento del orden constitucional, a fin de garantizar su ordenamiento jurídico. En el caso de la Policía Nacional, la Policía Nacional tiene a cargo el mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, al asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno, es decir, perseguir y capturar delincuentes. Entonces, en conclusión, pues como lo dijimos, la policía más bien se encarga de guardar el orden interno, el orden público y la protección de los derechos de la persona. En algunos estados, la policía, los cuerpos de policía son cuerpos independientes, mientras que en otros son ramas de la misma institución y obedecen a un mando unificado. En el caso de Ecuador, la Policía Nacional es un cuerpo independiente. Continuamos. Bien, la fuerza pública debe estar sometida al poder civil. Este es uno de los principales y básicos principios de democracia. Sus miembros no son políticamente deliberantes, es decir, no pueden tomar decisiones políticas con las armas que les ha cambiado el pueblo. ¿Qué se tiene que decir entonces aquí? Que la Policía Nacional no puede defender a ningún partido político. Además de que antiguamente estas personas no ejercían su derecho al voto. Ahora lo hacen de manera que el voto para ellos es facultativo. Bueno, es decir, como les dije, estas personas no pueden tomar decisiones por el pueblo con las armas que el pueblo les ha dado. En algunos estados, inclusive, también se les niega pues, el derecho al voto en otros estados, mientras estas personas están en servicio activo. Este sometimiento de la fuerza pública en la autoridad civil se expresa de varias maneras,
Compete a la función legislativa expedir las normas destinadas a regir la estructuración y funcionamiento de la fuerza pública y asignar los recursos financieros para su mantenimiento y operación. Es decir, que eso le corresponde al Estado, a la función legislativa exactamente, de designar presupuesto para que los sueldos de estas personas lleguen, de las personas que pertenecen a las fuerzas públicas, lleguen a ellos. De igual manera, el jefe de Estado ejerce la función de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, que nuestro presidente, en este caso, Lenín Moreno, es el máximo jefe de Estado en nuestro país, que primero se encuentra él en el eslabón de la jerarquía. Primero lo vamos a encontrar al presidente y luego a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, los ascensos, grados y honores militares, según las diversas constituciones, los concede el Parlamento o el jefe de Estado. Es decir, que el presidente es el que se encarga de dicha función. De igual manera, el jefe de Estado es a esta persona a la que le corresponde declarar la guerra y, por tanto, ordenar la movilización armada o desmovilizar a los efectivos militares. Es decir, que al presidente le va a corresponder, en el caso de que Ecuador se encuentre inmerso en algún conflicto civil, va a depender mucho de la decisión que tome el presidente para que nuestro país pueda reaccionar. Continuamos ahora con los límites de la fuerza pública. La fuerza pública en un Estado de Derecho se debe limitar más bien a proteger los derechos de los ciudadanos, respetando el derecho de las personas, observando los procedimientos legales y cumpliendo sus obligaciones. Por eso, pues a la hora de realizar sus operativos, deben considerar si las acciones que van a realizar son pertinentes. El primer límite es que tienen que ser acciones legales, es decir, que se encuentren apegadas estrictamente a la Constitución política. Segundo, tienen que ser racionales. El uso de la fuerza está justificado por las circunstancias específicas que vayan a enfrentar. Se le emplea de manera diferenciada, es decir, que se van a emplear antes de aplicar la fuerza violenta. Obviamente, se deben aplicar métodos no violentos, ¿ya? Métodos, es decir, se deben aplicar estos métodos no usando armas, ¿ya? Antes de usar un método que sea un poco más fuerte. También deben tener un límite congruente, es decir, que exista relación y equilibrio entre el nivel del uso de la fuerza utilizada y el detrimento que cause a la persona. Tiene que ser oportuno. Si se usa la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o un peligro inminente que vulnere o lesione la integridad del derecho o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública. Aquí un claro ejemplo es en el caso de que en un centro comercial entre, digamos así, una persona que ingrese a atentar con la vida, en contra de la vida de las personas que se encuentran dentro del centro comercial. Si esta persona lo hace, la fuerza pública está en la obligación de neutralizar a esta persona. Es lo que puede hacer. Proporcional. Otro límite también es que tiene que ser proporcional. Es decir, que el uso de la fuerza debe ser el adecuado. Y siempre pues, va a responder o a corresponder a la acción que se esté enfrentando la fuerza pública, como observamos aquí en la imagen. Dependiendo de las acciones, la fuerza pública va a reaccionar. ¿Ya? Tenemos por último las características de la fuerza pública. Bueno, antes que nada vamos a citar el artículo 158 de la Constitución, la cual señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.
Es decir, que independientemente del color de piel, de la etnia, de la orientación sexual, las fuerzas públicas siempre tienen que estar en defensa de las personas, en la defensa de los derechos de aquellas personas. La primera característica es que la fuerza pública será obediente y no deliberante y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y de la Constitución. Sus autoridades serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximen de responsabilidad a quienes la ejecuten. También otra característica es que sus miembros estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos o obligaciones. Y por último, la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, y su misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos dentro del territorio. Es decir, más bien que se encarga pues del orden público. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.